Hola compañeros, hoy les vamos a presentar los temas Trypanosoma cruzi, Trypanosoma brucei rhodesiense y Trypanosoma brucei gambiense, presentados por las alumnas Karina Noemí Hernández Sandoval y Clarisa Guadalupe Velasco Quintero. Vamos a comenzar con Trypanosoma cruzi, que da la enfermedad del Chagas, que se conoce también como Trypanosomiasis americana. Es una enfermedad inflamatoria e infecciosa. Es una zoonosis producida por el parásito protozoario Trypanosoma cruzi. La característica que tiene es que este vector, o sea la chinche, pica al hombre y defeca sobre la piel. Su taxonomía es su reino protista, filo Euglonozoa, clase Kinetoplastea, orden Trypanosomatida, familia Trypanosomatidae, género Trypanosoma y especie Trypanosoma cruzi. La morfología va a depender mucho del ambiente en que se encuentre el microorganismo, pero se presenta en amastigote de 2 a 4 unidades de micra de diámetro, es esférico u ovalado. El tripomastigote de 20 unidades de micra de longitud, su estructura es fusiforme. Eso quiere decir que tiene una forma alargada, elipsoide, con extremidades más estrechas. Y el epimastigote de 20 a 25 unidades de micra de longitud, igualmente aspecto fusiforme. En general son hemoflagelados y heteroxénico. Eso quiere decir que cumple su ciclo evolutivo en 2 o más huéspedes. En este caso, el ciclo evolutivo se denomina indirecto. El ciclo de vida en triatóminos, o sea, en las chinches, se va de manera que la chinche besadora, así también se le conoce, se alimenta de sangre infectada. Los parásitos que ingiere sufren transformación madurativa en el intestino y son eliminados en las heces que defecan tripomastigotes. Estos penetran en el sitio de la mordedura. Lo que les facilita la entrada es que los humanos tienen ocasiones repetidas en que se rascan y pues eso da entrada. En el punto número 2, ya en humanos, el tripomastigote metacíclico penetra diferentes tipos celulares, como por ejemplo el músculo cardíaco, el hígado, el cerebro. Y después, para convertirse, este tripomastigote pierde el flagelo y se transforma ahora en amastigote. En el punto número 3, se multiplica por fisión binaria. Y en el 4, ya que hubo esa multiplicación, hay una liberación al medio extracelular que pueden pasar a un nuevo tejido como mastigotes intracelulares, que estos se transforman en tripomastigotes sanguíneos que al ser destruida la célula ingresan a la corriente sanguínea. En el punto número 5, los tripomastigotes ingeridos por la chinche al alimentarse de la sangre del anfitrión, o sea el humano, se convierten en epimastigotes, como se ve en el número 6. Y de igual manera hay una multiplicación en el intestino medio. Y por último, en el 8, los organismos emigran hacia el intestino posterior, se transforman en tripomastigotes metacíclicos y después sale la chinche o el redúvido con las heces para iniciar una nueva infección en otra persona. Su hábitat primario del microorganismo pues es en el humano, que va a depender mucho del microorganismo en la fase que se encuentre. Pero hablando del tripomastigote, cuando este migra, va hacia el hígado, al cerebro y al músculo cardíaco, como se mencionó. Pero ya cuando se convierte en amastigote, se queda en la corriente sanguínea. Y de igual manera, en la corriente sanguínea en los animales. El hábitat de las chinches es techo de paja o de barro, viviendas con rajaduras en paredes. Eso le permite a las chinches, por el tamaño, anidarse en esos espacios. La epidemiología afecta a toda la población, en especial a los niños menores de 5 años, ya que se presenta una enfermedad más grave. Se da también en áreas rurales y áreas de escasos recursos.
afecta a América del Norte, que está conformado por Canadá, Estados Unidos y México. América Central y del Sur afecta de una manera más drástica, abarcando América Central, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Y el sur, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Su periodo de incubación se divide en dos fases, que es la fase aguda, que comprende 1 a 2 semanas después de la exposición, y la fase crónica sintomática, que la mínima población la presenta, del 20 a 30%, y asintomática, pues se observa que es mayor que la otra, de 70 a 80%, y se puede incubar de 5 a 40 años. También otro tipo de incubación puede ser por la transfusión de sangre, que puede ir de 5 a 40 días. En la fase aguda, los primeros signos de la enfermedad aparecen por lo menos una semana después de la invasión parasitaria, como se mencionó. Los más característicos signos son el signo de Romaña, que este aparece cuando la conjuntiva constituye la vía de entrada, o sea, la parte del ojo, si se pueden percatar en la imagen superior izquierda. Este es un dato clásico de la enfermedad. Presenta edema indoloro, unilateral, palpebral y periocular. Eso quiere decir que existe una acumulación de líquido alrededor del ojo. También presenta chagoma, que es cuando el microorganismo penetra a través de la laceración de la piel. Se forma un área dura de eritema, como se observa en la imagen superior derecha. Y puede venir acompañada también de linfoadenopatía local. Después de sus primeros signos locales, el paciente manifiesta fiebre y edema en la cara, que en este caso es la erupción cutánea y hinchazón. Sus síntomas son escalofríos, malestar general, mialgias y astenias. Es posible la muerte pocas semanas después de la aparición de la sintomatología o bien una aparente recuperación. Como se mencionó, entre el 20 y el 30% en esta fase crónica, sus casos progresan y puede verse afectado pues la parte del corazón y el órgano gastrointestinal. Sus signos más comunes son latidos del corazón irregulares, insuficiencia cardíaca congestiva, paro cardíaco repentino y dificultad para tragar. Sus síntomas: dolor abdominal, estreñimiento, fatiga y debilidad. Más que nada aquí es donde aparecen las complicaciones en la fase crónica, caracterizadas por hepatoesplenomegalia, miocarditis e hipertrofia del esófago y colon, como consecuencia de la destrucción de las células nerviosas y otros tejidos encargados de controlar el tamaño de los órganos. Si observan en esta imagen hay un agrandamiento o inflamación tanto del hígado como del vaso. De igual manera, en la miocarditis hay una inflamación en la pared del miocardio, y de la hipertrofia del colon también hay un aumento que puede dar problemas digestivos. La cardiomegalia y alteraciones electrocardiográficas son en pacientes aquejados en esta fase. También hay afectaciones del sistema nervioso central, provocando granulomas en el cerebro con una formación de quistes, y también la meningoencefalitis, que es la inflamación de las membranas de las meninges. Aquí es más probable la muerte en esta fase, ya que hay destrucción tisular de las muchas áreas invadidas por los organismos y se producen casos de muerte súbita por bloqueo cardíaco completo y lesión cerebral. Habitualmente la transmisión es por el vector. Como mencioné, la chinche se para sobre la piel
defeca y los microorganismos que esto tiene penetra el lugar en donde defecó y penetró. También puede ser por transmisión de vía congénita, por uso de drogas intravenosas, transfusiones de sangre, accidente de laboratorio y trasplante de órganos. Para la prevención se requiere aplicación de dicloro de tricloretano en hogares infectados. Pues más que nada es una fumigación para exterminar a estos vectores. También limpiar detrás de muebles y objetos colgados a la pared, ventilar las camas, mover y revisar objetos amontonados, ya que lo que se quiere es una erradicación de nidos de chinches. Para el diagnóstico se toma en cuenta la epidemiología, ya que se presenta en lugares de escasos recursos, pues como lo mencioné, es muy frecuente. Pues en general se necesita un genodiagnóstico, se emplea mucho en las áreas endémicas, se expone el tejido infectado y luego se utiliza el vector como medio biológico del cultivo para detectar así la presencia de microorganismos o patógenos que puede haber ingerido. En la fase aguda lo que se analiza son frotis o extensiones sanguíneas, ya sea gruesas o delgados, con tinción Giemsa. Las pruebas serológicas nos sirven en este caso, en esta fase, para detectar la enfermedad. En la infección crónica se utiliza el análisis de precipitación radioinmunitaria, que este es un método muy sensible y específico para detectar anticuerpos contra Trypanosoma cruzi. Aquí no es necesario demostrar la presencia del parásito, sino, como lo mencioné, detectar los anticuerpos. Y también se optó por usar el PCR, que aquí analizan pues el ADN del Trypanosoma cruzi. Esta prueba se llama reacción en cadena polimerasa. También se utilizan las biopsias que se hacen de los ganglios linfáticos, hígado, vaso o médula ósea, que estos pueden mostrar la fase de la mastigote. Y por último el hemocultivo, que es la inoculación en animales de laboratorio cuando la parasitemia es baja. El tratamiento está muy limitado por la falta de fármacos seguros, pero los fármacos de elecciones son el Nifortimox y el benzidimizol. Aunque tiene cierta actividad el Nifortimox en la fase aguda de la enfermedad, resulta poco efectiva contra los amastigotes tisulares y provoca también varios efectos secundarios. Por eso es necesario fijarse en la fase que se encuentra la persona. Y como medicamento alternativo es el alopurinol. Bueno, pues ahora les voy a hablar sobre Trypanosoma brucei-gambiense y Trypanosoma brucei-rhodesiana, o también llamado Trypanosoma africano, ya que proviene de África por la mosca tsetse, o también llamada Glossina tsetse. Estos dos son un complejo de parásitos por su morfología, ya que son muy similares. Este tipo de parásitos, eh, pues, producen una enfermedad llamada, bueno, la enfermedad del sueño. La enfermedad del sueño es provocada por la tripanomiasis africana, que es una enfermedad tropical muy extendida que si no se trata puede ser mortal. El Trypanosoma brucei pues proviene del reino protista, del filo Euglenozoa, la clase Kinetoplastea, orden Trypanosomatida, familia Trypanosomatidae, género Trypanosoma, especie Trypanosoma brucei, y pues sus subespecies serían Trypanosoma brucei, Trypanosoma brucei gambiense y Trypanosoma brucei rhodesiense.
Bueno, en su morfología tenemos que son fusiformes de tamaño de 20 a 30 micras, son hemiflagellados y pues principalmente en el tripomastigote, como ya lo mencionaba mi compañera, este contiene cinetoplastos, núcleo, flagelo, membrana ondulante. En el epimastogote contiene cinetoplastos, núcleo, flagelo emergente, membrana ondulante. En el promastigote contiene cinetoplasto, flagelo libre y membrana ondulante. Aquí empieza a desaparecer o a quitarse la membrana ondulante. Y en el amastigote esférico, bueno, toma una forma esférica y ya no tiene flagelo libre. Y contiene aún su cinetoplasta, pero ya no contiene su núcleo. Y ahorita, pues se los voy a mostrar mejor en una imagen. Bueno, como vemos en el promastigote, empieza a desaparecer la membrana ondulante y en el amastigote ya no hay flagelo y tampoco hay membrana y su forma ya es esférica. En su ciclo de vida se divide por estadios una es del humano y la otra sería de la mosca. En la imagen número 1, la mosca tsetse infecta y pica a una persona, inyecta lo que son los protozoos o los parásitos en la piel y de esta manera se desplazan al sistema linfático y al torrente sanguíneo. En el número 2, en el interior de la persona, cambian de forma y viajan a órganos y tejidos de todo el organismo, así como la linfa y el líquido cefalorraquídeo. En el número 3, los protozoos o los parásitos se multiplican en el torrente sanguíneo y líquidos corporales. En la número 4, pues, circulan por el torrente sanguíneo. Y en la número 5, la mosca ingiere los parásitos cuando pica a la persona infectada. De esta manera se repite, vuelve a pasar el mismo proceso, pero ahora dentro de la mosca, donde los parásitos cambian de forma y se multiplican. Y de las imágenes de las 7 a la 8, los protozoos viajan hasta las glándulas salivales de la mosca y se multiplican y cambian. Y de esta manera pasan de forma inmadura, ya que se inyectan cuando la mosca pica a la persona y se vuelve a repetir este mismo ciclo. Bueno, en su hábitat primario, como vemos, se presenta en el sistema nervioso central, el líquido cefalorraquídeo y el sistema sanguíneo, ya que es donde principalmente inyecta lo que son este tipo de parásitos y viaja a través de la sangre al líquido por el sistema nervioso. Y como vector estaría la Glossina palpalis, que sería la mosca tsetse. Bueno, en su hábitat secundario, en el Trypanosoma brucei-gambiense, pues habitan más en orillas sombreadas de ríos y proximidad de las viviendas humanas. Este vector sería la Glossina palpalis, como mosca tsetse, y el Trypanosoma brucei rhodesiense se presenta en la sabana boscosa, en la humedad, y su vector sería la Glossina morsitans. También de la misma especie, la mosca tsetse. Se habita más en zonas húmedas y
Pues algunas partes en las semisecas. Bueno, en su periodo de incubación, el Trypanosoma brucei-gambiense se presenta de 3 a 12 días y el Trypanosoma brucei rhodesiense de 1 a 3 semanas. Bueno, la epidemiología, pues esto se presenta en toda la población. Incide más en niños y en personas adultas. Y pues principalmente en personas con bajos recursos. Bueno, el Trypanosoma brucei-gambiense se presenta en África Occidental y Central y pues en regiones boscosas, como ya mencionaba, con cursos de agua y riberas de ríos. Eh, el Trypanosoma brucei rhodesiense habita o se presenta en África Oriental, al este y sudeste de África, en sabanas y zonas secas. Eh, pues incide más en España, Italia, Francia, en el Reino Unido, Alemania, Portugal y Bélgica. Bueno, en sus signos, el Trypanosoma brucei gambiense, su fase 1 temprana, pues presenta fiebre, sudoración y linfadenopatía. En la fase 2 o tardía, pues presentan cambios de comportamiento y manifestaciones psiquiátricas debido a la falta de sueño y a sus signos de Winterbottom. Bueno, en la Trypanosoma brucei los signos serían ganglios linfáticos inflamados, sudoración y fiebre. Y en la fase 2 o crónica, pues la ictericia, que sería el exceso de bilirrubina en las partes blancas de los ojos, ya que de esta manera cambia o se torna un color amarillento. Y la linfadenopatía, inguinales y axiales. Bueno, en los síntomas, la Trypanosoma brucei-gambiense en la fase 1 temprana presenta mialgias, dolor muscular, artralgias y somnolencia e insomnio. En la fase 2 o crónica, presenta dolor de cabeza, dolor muscular y cansancio. En los síntomas de Trypanosoma brucei rhodesiense, en la fase 1 o temprana, se presentan cambios de estado de ánimo y ansiedad, debilidad, insomnio y dolor de cabeza. En la fase 2 o crónica, la somnolencia durante el día puede ser incontrolable y pues también dolor muscular. En sus complicaciones, pues como ya mencionaba, afecta más el sistema nervioso central. Presentan letargo, temblor, meningoencefalitis, torpor mental, deterioro del estado general y en sus fases finales, convulsiones, hemiplegia e incontinencia y finalmente la muerte. Bueno, se transmite de manera de picadura de una mosca tsetse, por pinchazo con agujas contaminadas. Ya, se puede encontrar en laboratorios o en un hospital. Transfusión de sangre, infección congénita, pero principalmente por la picadura de una mosca. En su prevención, pues existe la inyección de pentamidina que protege contra el parásito Trypanosoma gambiense y pues se requiere control de insectos como fungicidas y evitar zonas donde puede haber insectos infectados. Colocar una mosquitera y
se sugiere usar repelente. Bueno, para su diagnóstico, pues sería la observación o el análisis en el líquido cefalorraquídeo. Y para el Trypanosoma bruceigambiens, pues el uso de CAT o CAR aglucinación para la tripanomiasis. Y para el Trypanosoma brucei rhodesian no existe método serológico. Y por último, el tratamiento que se administra en la Trypanosoma bruceigambiense se da la pentamidina en la fase sanguínea, 4 miligramos por kilogramo durante 7 días, y la Trypanosoma brucei rhodesiense se da su uramina, 24 miligramos por kilogramo cada tercer día. Por nuestra parte fue todo. Aquí les dejamos las referencias por si gustan consultarlas. Y aquí está el link del video para que tengan una retroalimentación. Muchas gracias.